Nuevamente agradezco la oportunidad de ser parte, de participar en este programa. Muchas gracias a la hermana Leida Morales que me invitó. Y ahora voy a hablar sobre conduciendo a mis hijos a Cristo. Yo creo que todos los que están viendo este video en YouTube o están escuchando este podcast tienen hijos, tienen el interés de que sus hijos sean conducidos a Cristo. Voy a leer una parte de la escritura de Deuteronomio 6, 4 al 9, ahora en la nueva versión internacional. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas a la frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Esta famosa confesión es conocida como el Shema, que es la confesión de fe más importante para el judaísmo, donde todos los judíos, sobre todo los piadosos, harían una oración, tanto una oración matutina como vespertina, donde están repitiendo estas frases y reconociendo que el Dios de Israel es un solo Dios y de que había que amarlo con todo el corazón. Jesús, cuando habla sobre este Shema, él agrega la importancia de amarlo con toda la mente, con todo nuestro ser. Después Pablo diría que deberíamos servir a Dios en un ser entero. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. El pueblo de Israel vivía esto de manera literal. Muchos de ellos por la mañana, ellos llevarían tanto en su mano o en su frente algunos cubos de cuero atados que se les llamaban tefilim o filacterías. Ahí iban algunos pergaminos o de algún otro tipo de material con esta frase que está reconociendo al Dios de Israel como el único Dios. Y también de manera literal, en los postes de las puertas, ellos ponían unas cajitas que eran conocidas como las mezuzá. Y los judíos cuando entraban las veían, recitaban lo que ese mezuzá estaba dentro, lo tocaban con los dedos y también después se besaban los dedos. De una forma simbólica de expresar lo que se supone que debería existir en el corazón. Y es que para la escritura son muy importantes los simbolismos y los signos. Dios le encarga a Israel que festeje varias celebraciones. Israel era un pueblo con muchas fiestas. Yo por eso les digo a los hermanos, cuando estemos en el cielo vamos a celebrar y vamos a comer grandes banquetes, y me gusta decir, yo creo que vamos a comer mucho y no vamos a poder engordar. Porque en el cielo vamos a festejar. La Biblia describe el cielo como momentos de un gran banquete. Y es que Dios le indica al pueblo de Israel hacer fiestas de manera constante, porque cada una de esas fiestas tienen simbolismos y tienen signos. El problema es cuando nosotros practicamos un símbolo o un signo, pero no estamos viviendo de manera genuina ese significado. De nada vale poder portar en la mano o en la frente la palabra de Dios, si esa no la estamos llevando a cabo nuestro día a día. De nada vale que en nuestra casa, a la entrada, en los postes, esté ahí un cubo donde tenga la palabra de Dios, o podamos poner muchos cuadros y que los podamos ver, pero que no los estemos reflexionando y no los estemos viviendo. Jesús describe sobre que la base de toda la ley es amar a Dios sobre todas las cosas. Está hablando de este Shema, y por eso el Dios de Israel les está diciendo, debes grabarlo en tu corazón.
Es decir, tenerlo grabado en las paredes, tenerlo colgado en la mano o en la frente, tener diferentes simbolismos en la casa deberían representar la realidad de que eso estaba grabado en el corazón. Y para la escritura, el corazón es el centro de la voluntad. Pero muchos de los israelitas estaban viviendo esto de manera religiosa, es decir, no estaban viviéndolo de manera genuina. Y eso es muy peligroso, porque la religiosidad significa no practicar la verdadera religión, como lo está enseñando las Escrituras. La religiosidad significa preocuparnos por los aspectos externos de las doctrinas, de las enseñanzas, pero no cuidar los aspectos internos, los aspectos del corazón. Es decir, que no hay congruencia. No hay congruencia entre lo que pensamos, en lo que decimos y lo que hacemos. La mejor manera de evangelizar a nuestros hijos, porque alguien podría preguntarme, bueno, ¿por qué en ese tema estamos viendo todo esto? Porque recuerda, te voy a decir cuál es la mejor manera, porque recuerda que el pueblo de Israel fue llamado a ser un pueblo generacional. Esto deberás enseñarle a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si hay una promesa de ser salvo tú y serás salvo toda tu casa, porque Dios está pensando en la salvación de las familias y que el evangelio de Cristo sea propagado de generación en generación. Pero tenemos momentos donde, a pesar de que los abuelos habían visto que el mar se abrió, donde los padres vieron la columna de fuego, los nietos no conocieron al Señor. ¿Qué fue lo que pasó? No se pasó el evangelio, no se sucedió el evangelio de generación y generación. ¿Por qué es así? Por la tendencia del corazón humano a ser religioso. Ser religioso es la incongruencia. Es la incongruencia de que lo que pienso, lo que digo, lo que hago no es congruente. Y la mejor manera de evangelizar a nuestros hijos es cuando ellos ven nuestra congruencia con el Evangelio de Jesucristo. De hecho, si hay papás que pueden hablar muy bonitos de la palabra de Dios, pero eso no se refleja en sus relaciones diarias, en su diario vivir, eso hace que los hijos se alejen de Dios. No van a creer en la palabra porque ellos van a ver a Dios a través de nosotros. Cuando alguien, por ejemplo un hijo, tiene problemas con su papá, pues le va a costar trabajo relacionarse con el Padre Celestial, porque va a decir, lo menos que quiero es un padre más. Entonces la mejor manera de conducir nuestros hijos nuestros hijos a Dios es a través de la congruencia. No se trata de que desde que están muy niños estarle leyendo la Biblia solamente, enseñarles canto. No se trata solamente de enseñarles a orar, sino que también ellos nos vean orar. No se trata solamente de llevarlos a la iglesia, sino que ellos vean nuestra adoración genuina. Y sobre todo, se trata de que ellos vean que el papá del domingo también es el papá de entre semana, que los papás del culto, los papás de la iglesia también son los mismos papás con los que conviven día a día, que el Evangelio de Jesucristo se refleje en las relaciones diarias. Y aquí hay un aspecto muy importante para poder conducir a nuestros hijos. Voy a hablar de tres aspectos. Voy a compartir tres aspectos. Ya hablé sobre la congruencia, ¿verdad? Pero ahora quiero ver cómo la congruencia, quiero reflexionar cómo la congruencia se va a reflejar en algunos aspectos. Y el que para mí es más importante es el aspecto de la relación de los padres. Los hijos tienen la necesidad de recibir afecto, amor y respeto de los padres. Pero hay una necesidad que es mayor que esa. La mayor necesidad que tienen los hijos no es recibir afecto de sus padres, amor y respeto, sino ver cómo papá y mamá se dan afecto, amor y respeto entre ellos. Los hijos tienen que ver cómo, según lo dice Efesios capítulo 5, cómo es que mamá está respetando y admirando a su esposo.
Y ellos deben ver cómo es que papá está amando bíblicamente a su esposa, porque la mayor necesidad de un hombre no es ser amado, sino ser admirado y respetado por su esposa y por sus hijos. Y la mayor necesidad de la mujer es ser amada por su esposo. Todos tenemos estas dos necesidades, la necesidad de recibir amor y respeto. En los hombres principalmente recibir respeto y admiración y después amor. Y en las mujeres principalmente recibir amor y después respeto y admiración. Los hijos también tienen esa necesidad, pero su mayor necesidad es ver cómo papá y mamá se aman. Ahorita, en ese tiempo, los padres tenemos muchas evidencias del amor que le tenemos a nuestros hijos. Yo creo que las futuras generaciones difícilmente van a decir o reconocer que ellos tienen problemas emocionales porque papá no les amaba o porque mamá no les amaba, como pasó en anteriores generaciones. Muchos que expresaban, es que yo no recibía afecto y amor de mis padres. Las siguientes generaciones yo creo que no van a decir eso porque los padres actualmente tenemos un montón de evidencia del amor que le tenemos a nuestros hijos. Todos los papás tenemos una cantidad impresionante de videos y fotografías de nuestros hijos desde el primer día que nacieron. Tenemos tantas fotos y tantos videos, tantos demostraciones de afecto que están ahí como una evidencia. Y yo creo que las futuras generaciones no van a decir que que están conflictuados porque no recibieron amor y afecto por uno de los padres, sino que van a decir, yo estoy así, o van a reconocer que están así porque papá y mamá no se amaban entre sí. No podemos hablarle del Evangelio a nuestros hijos si nosotros no estamos cuidando nuestra relación matrimonial. Si mamá constantemente está hablando mal de papá y papá está hablando constantemente de mamá, ellos no pueden reflejar a Cristo para los hijos, entonces el Evangelio de Cristo no tendrá ningún sentido y ellos inclusive podrían crecer con un sentimiento en contra de la iglesia, en contra de Dios, porque es un resentimiento en contra de los padres que también se está desplazando a otros aspectos importantes como lo es nuestra relación con Dios o su relación con Dios. Y esto aplica no solamente a los matrimonios, sino que también aplica para aquellos casos de parejas que están separadas o están divorciados. Por muy fuerte que haya sido el conflicto, nunca papá debería hablar mal de mamá y nunca mamá debería hablar mal de papá delante de los hijos. Usted quiere que sus hijos crezcan sanos, hable bien del papá, independientemente de cómo se esté portando él. Todos tenemos las dos caras de la moneda, así que si tal vez le cuesta mucho trabajo ver la parte buena, haga un ejercicio donde escriba las cosas buenas que tiene el papá de sus hijos y entonces encárguese de manera constante y de manera muy intencional de estarle recordando y diciéndole a esos hijos, a sus hijos que su papá es bueno y que es bueno, que es fuerte, que es disponible, que está cercano a las características de un buen padre. Y también con la mamá, con el papá. El papá también debería presentarle una buena imagen de la mamá a sus hijos, independientemente de la relación que tenga con ella. Algo parecido a esa película de Eugenio Derbez, donde la mamá abandona a la niña, la recordarán, no se aceptan devoluciones, y entonces papá le pinta a una madre heroína. Y eso salva la imagen que la hija tiene de la madre y entonces le ayuda a desarrollar un carácter sano. Todos para ser maduros emocionalmente y espiritualmente, porque, dicho sea de paso, nadie puede ser más maduro espiritualmente de lo que lo es emocionalmente. Para que todos podamos ser maduros emocional y espiritualmente, debemos tener una imagen sana de papá y mamá. El asunto es que la figura paterna se desarrolla a través de la mirada de la madre. Es decir, las palabras que la madre usa para describir al papá de sus hijos es determinante para la imagen que sus hijos tienen de sus padres. Y viceversa, las palabras que califican a la mamá, parte del papá, serán determinantes para la imagen que los hijos tengan de la madre. Entonces, si queremos que nuestros hijos tengan una buena relación con Dios, hay que hablarles bien de su papá
o de su mamá. Esto nos lleva a una regla. Estén casados o estén divorciados, nunca discutan delante de sus hijos. Nunca discutan delante de sus hijos. No le hables mal a tu hijo de su padre. Finalmente, él no escogió a papá. Los hijos no pueden escoger a papá, pero usted sí escogió a, al papá de sus hijos. Entonces, no les hable mal de ellos. Hay que hablarles bien de ellos porque para ellos es muy importante, es su papá. No les impida que pasen tiempo con él. Fomentemos que los hijos tengan una buena relación y de esa manera vamos a permitir que su corazón esté abierto en una relación con Dios. La mejor manera de evangelizar a nuestros hijos es cuando nuestros hijos ven el amor que nos tenemos. Cuando ellos no ven el amor de papá y mamá, ellos van a crecer conflictuados porque se supone que ellos son fruto de nuestro amor. Entonces, cuando ellos no ven el amor de papá y mamá, entonces ellos crecen conflictuados porque se sienten atacados en su propia identidad. También, ya casi para terminar, es importante que los padres trabajemos la instrucción de nuestros hijos a través de consejos anticipados. Nuestros hijos van a enfrentar un mundo donde muchas veces no estarán preparados para tomar buenas decisiones. Muchos papás se dedican a hacer corrección de los hijos y eso trae un desgaste a la relación. Nosotros podemos prevenir muchas de las malas decisiones de nuestros hijos si nosotros llevamos a cabo una instrucción anticipada o consejos anticipados. Esto significa que en nuestra relación diaria con nuestros hijos tomemos momentos para anticiparnos a algunos de los problemas que ellos van a tener, siempre cuidando no dar más información de la que ellos necesitan, respetando el tiempo que tienen. Esto significa que nosotros podamos tener un corazón sabio y entendido que pueda entender y comprender el contexto que nuestros hijos están enfrentando, que de ninguna manera o que de muy pocas maneras se parece al contexto en el que nosotros crecimos. Entonces, si tratamos solamente de repetir las formas como la educación familiar se ha llevado a cabo de generaciones, no va a funcionar porque ahora hay nuevas decisiones. Entonces se requiere de sabiduría, se requiere de amor, se requiere de empatía, se requiere de contextualización para poderle hablar a nuestros hijos y enseñarles, anticiparnos a muchas de las crisis o decisiones que van a tener que enfrentar. Ahora, en ese proceso de individuación que comentamos en la primera conferencia, en la primera charla que tuvimos, donde hablamos me acepto, lo acepto, dijimos que los hijos comienzan en su proceso de individuación a tomar decisiones. Eso significa que los hijos van a comenzar a hacernos preguntas y muchos papás se sienten atacados por esas preguntas y contestan con un intransigente, cuando les preguntan un por qué, le dice porque yo lo digo, porque son mis convicciones, porque son las reglas de nuestra religión, porque yo mando, o inclusive un misericordia, vas a obedecer y punto. Ese tipo de respuestas intransigentes ofenden el intelecto de nuestros hijos. Ellos están llevando a cabo preguntas genuinas y profundas y necesitan ser respondidas. Así que aunque te sientas ofendido por el por qué, que a veces parece muy desafiante, tenemos que usar de sabiduría y poder responder a las cuestiones que nuestros hijos tienen. Esto implica que los papás estemos preparándonos, ¿verdad? Esto nos lleva también a que en nuestra familia no debe tener una estructura rígida, una estructura intransigente, sino que podamos tener una flexibilidad con nuestros hijos para ayudarles a tomar decisiones. Por ejemplo, desde los 2 años de edad, hay momentos donde uno tiene que ser muy directivo con los hijos, pero hay otros momentos donde tenemos que darle opciones a nuestros hijos para que ellos tomen decisiones. Cuando los padres siempre toman decisiones por los hijos, ellos serán hijos que no tendrán la capacidad de tomar decisiones sabias por sí mismos. Hay padres que son tan intransigentes y están siendo muy imperativos
negativos con sus hijos y no explican las reglas, y lo único que eso va a provocar es que los hijos obedezcan mientras estén en casa, pero cuando estén fuera no van a obedecer en nada. Pablo les ordena a los padres: ustedes los padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Exasperar es provocar enojo, ira, tiene el sentido de estimular negativamente a alguien, desafiándolo y provocándolo al punto de irritarlo y de enfurecerlo. Así que el carácter rígido de los padres, el carácter rígido y autoritario, va a provocar en sus hijos puros resultados negativos. Entonces tampoco seamos padres intransigentes. Llegará el momento que tendremos que negociar con ellos, y tenemos que entender cuáles son los negros y blancos, y en esa escala de grises que tiene la vida, porque la vida no es a blanco y negro, esa escala de grises, poder acompañarles a tomar buenas decisiones a ellos. Para esto requeriremos de sabiduría. Quiero terminar diciendo: recuerda que la mejor forma de conducir a nuestros hijos a Cristo es a través de la congruencia del Evangelio en nuestro diario vivir. Bendiciones.